y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña ya se movió, muévala. Esa montaña ya se movió. Esa montaña ya se movió. Esa montaña ya se movió. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Así como estamos, hermanos, le invito a que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, su primera carta. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Primera de Corintios 12, 1. ¿Ya lo tiene? Lo vamos a leer todos juntos. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. La palabra de Dios dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí pone un punto, ahí acaba Pablo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Señor, en esta hermosa tarde, Señor, estamos aquí en tu presencia, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, que sin ti no somos nadie. Señor, en esta noche queremos que tu palabra sea transmitida con poder y gloria, Señor, para hacer de edificación para cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien enfermo, sánale, Señor. Si hay alguien con una duda, Señor, sé tú, Señor, su respuesta, Señor. Si hay alguien, Señor, con cuestiones, Señor, de enfermedad mental, Señor, no sé, estrés, depresión, Señor, ansiedad, en esta noche te pedimos, Señor, que tengas control de sus vidas, Señor, para que tu palabra sea eficaz en la vida de cada uno de mis hermanos. Toma el control, Señor, de mí, Señor, y que sea tu palabra, Señor, hablando en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, acabamos de leer algo bien importante. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo está haciendo una aclaración. Pablo está diciendo que hay dones espirituales y que la iglesia de Corintios sabía que había dones y tenía dones la iglesia de Corintios. Amén. Estamos en el capítulo 12. Pablo viene recorriendo ya, tratando algunos temas, hermanos. Hay algunas disciplinas, está tratando algunas cuestiones con las mujeres, ¿verdad? Está tratando algunas cuestiones ahí, hermanos, con cuestiones había rivalidad entre los hermanos, porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. A ver, muchos querían desprestigiar a Pablo. Muchos de Corintios creían que Pablo no era un verdadero siervo del Señor, sin embargo él fue quien fundó la iglesia. Pablo trata acerca de la cena del Señor. Amén. Había, hermanos, fíjense, es bien interesante ver que Corintios era una iglesia que tenía demasiados errores, que Pablo los viene tocando punto por punto, pero sin embargo las aseveraciones que Pablo hace a Corintios no son como las que Cristo hace a las 7 iglesias del Apocalipsis. Pablo ordena la iglesia. Pablo viene ordenando la iglesia. Amén. Hermanos, hoy en día los abusos de los dones espirituales en la iglesia son algo del diario vivir. Hay abusos terribles hermanos, de los dones espirituales. Amén. Hay abusos en las iglesias en cuestión de los dones.
En México, en Monterrey, hay una iglesia muy grande que se llama, creo que Cielo Abierto, Cielo, no recuerdo el nombre de la iglesia, diciendo que han visto plumas de ángeles y que diamantes en miniatura y que polvo de oro, todas esas cosas extremas, aceite, ¿verdad? Todas esas cosas han llevado los dones a un nivel, hermanos, superlativo, a un nivel extraordinario, amén, que supera la revelación bíblica. Han hecho abuso de los dones espirituales, aún cayendo en el teatro. Recuerdo muy bien que un pastor muy famoso de Guatemala llamado Cash Luna aventó una Biblia al piso y dijo: pase esta línea de poder, y a uno no le agarró la onda y se pasó de largo y se le cayó el drama ahí mismo, amén. Se le cayó el drama ahí mismo. Hoy en día, hermanos, los dones espirituales se usan de una manera abusiva, abusan del uso de los dones espirituales. Si no hay dones en la iglesia, dicen que esa iglesia está muerta. Bueno, pues nuestros hermanos presbiterianos están fritos. Dios los bendiga, mis hermanos metodistas. Y por otro lado nos encontramos a este tipo de iglesias que son cesacionistas, que creen que los dones han cesado, que los dones terminaron y que los dones eran para el primer siglo. Sin embargo, Pablo hace una aseveración en la Biblia, hermanos, de una manera categórica, de una manera puntual. No quiero que ignoréis, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Los dones espirituales existen? ¿Los dones espirituales existieron? Bueno, hermanos, si Pablo, hermanos, hablaba de los dones, es porque Pablo experimentaba los dones. El apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, dice que él no vino con elocuencia ni sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y muchos teólogos dicen que la demostración del Espíritu era el uso de los dones, la unción del Espíritu Santo, amén, y de poder, amén. Pero sin embargo, hermanos, el abuso de los dones espirituales nos han hecho como a cerrarnos un poco en la cuestión de lo que son los dones espirituales. Y hay muchos hermanos que han decidido realmente cerrar el diálogo, cerrar, hermanos, el pensamiento de que los dones hoy en día están vigentes. Sin embargo, hermanos, en la historia de la iglesia jamás se ha demostrado, en los primeros 300 años, 400 años de la iglesia, que los dones cesaron. Irineo de León escribe cosas extraordinarias acerca de los dones espirituales. Era una iglesia que vivía en constante, hermanos, uso de los dones espirituales. Y hoy quiero hablarle, hermanos, de los dones espirituales. Amén. Ese es mi tema hoy en la noche. Y hermanos, en esta tarde quiero proponerles que los dones espirituales deben utilizarse fervientemente en la iglesia. Los dones espirituales deben usarse fervientemente en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí tienen un don? A ver, levante su mano. ¿Cuántos tienen un don? ¿Nadie? ¿Nadie más tiene un don? Todos debemos de tener dones espirituales. Todos debemos tener dones espirituales. Hermanos, necesitamos utilizar fervientemente los dones espirituales. Amén. Usted no se ha dado cuenta cuál es su don, pero usted tiene un don. Amén. Y las razones del por qué debemos utilizar los dones espirituales en la iglesia, hermanos, es, en número uno, para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, hace un hincapié en que no debemos ignorar que los dones espirituales están en la iglesia, pero no solamente están por algo, no solamente están para manifestarse en la iglesia, como lo había pasado en la iglesia primitiva. No solamente estaban en la iglesia para manifestarse y vivir en los dones del Espíritu Santo en la iglesia, sino que tenían un propósito. Amén. Y la razón por la que el apóstol Pablo escribe que deben de utilizarse los dones, o que no ignoremos acerca de los dones, es para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el uso de los dones promueven el buen
el bien común entre la congregación. El uso de los dones promueven el bien común de la congregación. Fíjese lo que dice ahí mismo en el versículo 7. Fíjese lo que dice. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para qué? Para provecho personal. El bien común de la iglesia, fíjese, pero a cada uno, no dice a ciertas personas. En Corinto había pastores, en Corinto había diáconos, en Corinto había diaconisas, en Corinto había hermanos, gente que se encargaba a enseñar, a predicar, hermanos. Pero Pablo es categórico, Pablo es específico y dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿A quién le dio los dones? ¿A quién Pablo enseñó que tenían dones? A toda la iglesia, no solamente unos cuantos. Toda la iglesia, hermanos, vivía en un bien común con los dones espirituales. Si es que, hermanos, si no hubiera dones en Corinto, Pablo no les hubiera exhortado a aprender acerca de los dones. Recordemos que Corinto es una iglesia fundada por Pablo. Mire, hermanos, cuando nosotros nos metemos a estudiar en profundidad Corintios, y en lo personal este pasaje, el apóstol Pablo los exhorta a utilizar las lenguas debidamente. Pablo, hermanos, nunca prohíbe hablar en lenguas. Pablo nunca prohíbe hablar en lenguas aún en la congregación. Lo que pasaba en Corintio, hermano, con las cuestiones de las lenguas, es que el apóstol Pablo dice, si hay profeta, que profetice. Pero según el contexto en el que estamos estudiando, el profeta era el predicador, era el que transmitía la palabra del Señor. Entonces, mientras estaba la congregación, mientras estaba la grey, se levantaba un hermano por allá a hablar en lenguas. Imagínense que yo estoy predicando ahorita y un hermano se levanta a hablar en lenguas y comienza a subir el tono de voz, ¿va? Por eso Pablo dice que haya intérprete. Y luego que vaya por tiempo, porque traían el mensaje de parte de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo dice, si no tiene mensaje, si no hay hermanos, intérprete, mejor edifíquese usted nada más. Hermanos, el uso de las lenguas, y creo que en la iglesia pentecostal de las asambleas de Dios, nadie ha interrumpido un culto hablando en lenguas por allá y habiendo un intérprete. Y si hay, eso es lo que se debe de hacer. Pero, hermanos, la prohibición de las lenguas, el apóstol Pablo no la deja. El apóstol Pablo le dice que para sí se edifica. ¿Es malo la edificación propia? No, claro que no, hermanos. Nosotros hablamos en lenguas. Y eso es lo que estaba pasando en Corinto, hermanos. En Corinto, imagínense, había gente que hablaba en lenguas y muchos dicen, es que eran idiomas. Bueno, Corinto era una ciudad cosmopolita. Había gente de todo el mundo antiguo en Corinto, porque era una ciudad de comercio. Tenía 2 puertos, Corinto. Sería muy absurdo que Pablo los exhortara en el asunto de las lenguas, porque era una ciudad, en Estados Unidos hablan ruso, japonés, chino, inglés, español. En Estados Unidos, si usted va a un culto, hermanos, a un culto, usted va a escuchar a la gente orando en su propio idioma, ¿o no? Pablo los tendría que exhortar por eso. Había algo ahí. De hecho, el apóstol Pablo usa, hermanos, una hipérbole que dice, y si aún hablar en lengua angélica, porque habían lenguas repartidas por el Espíritu Santo en Corinto. No eran, a lo mejor sí había idiomas y la gente adoraba en idiomas, pero Pablo sabía idiomas. Pablo sabía por lo menos sabía latín, sabía griego, sabía hebreo, sabía arameo. El apóstol Pablo sabía idiomas. ¿Ustedes creen que Pablo exhortaría a los corintios por el uso de idiomas en la iglesia? Pablo los exhorta por el uso de las lenguas dadas por el Espíritu Santo. A lo mejor unos hablaban llenos del Espíritu Santo, a lo mejor unos eran bautizados en el Espíritu Santo, a lo mejor unos recibían el don de lenguas en ese momento. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pablo le dice que las lenguas, los dones se manifiestan en la iglesia para el bien común, para edificación de la iglesia. Había un bien común. En Corintios todos tenían dones, no había nadie excluido que no tenía dones. Amén. Hermanos,
También, hermanos, los dones son para edificación de la iglesia. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 12, si tiene su Biblia ahí, 14, 12. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Fíjese el apóstol Pablo cómo es, hermanos, específico. Abundar en ellos para edificación. A ver. ¿Es para edificación suyo o edificación de la iglesia? Fíjese, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Meterse en los dones espirituales, hermanos, avivar los dones espirituales, vivir en los dones espirituales. ¿Para qué? Para edificar a la iglesia. El propósito de los dones, hermanos, no es resaltar uno más que los demás. No es, hermanos, pararse en medio y decir: yo aquí tengo el don de esto y el Señor me ha ceñido con el don de esto. Sino que el apóstol Pablo está diciendo: abundan los dones para edificación de la iglesia. No solamente para ti. Yo sé que tienes el bautismo en el Espíritu Santo. Probablemente Pablo estaba diciendo, y que hablas en lenguas, pero son para edificación de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son edificados por el grupo de alabanza? Dios nos dio el don de tocar un instrumento, el talento de tocar un instrumento. ¿Cuántos son edificados, hermanos, por aquellas personas que barren el templo? Hermanos, la limpieza no es para todos. La limpieza no es para todos. ¿Cuántos son edificados por las finanzas de la iglesia? ¿Cuántos son edificados por la predicación de la iglesia? ¿Cuántos son edificados por la escuela dominical en la iglesia, los estudios y discipulados? El apóstol Pablo, hermanos, hace una categoría, hermanos, de los dones ordinarios y de los dones extraordinarios. ¿Y cuáles son los dones ordinarios? Usted podrá decir: ser maestro, pastor, ser, hermanos, evangelista, misionero. Esos podemos catalogarlos como dones ordinarios. Y podemos catalogar los dones extraordinarios como el hablar en otras lenguas, orar por los enfermos y que sean sanados, amén, expulsar demonios, amén, palabra profética, interpretación de lenguas, amén. Podemos catalogarlo de esa manera. Aún Pablo dice que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Es que yo no sé qué tengo, pero yo tengo mucha fe. Bueno, usted tiene el don de la fe, hermana. Usted tiene el don de la fe. Amén. Pero es para edificación de la iglesia. Y vivir con el don de la fe no es andar decretando como la New Age, la nueva era. Yo decreto y creo que todo esto va a pasar. No, hermanos, es un don que Dios dio. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos incita, hermanos, a abundar en los dones para edificación de la iglesia. Cuando venga palabra de exhortación, hermanos, recibámosla. Cuando venga, hermanos, un consejo, recibámoslo. Cuando alguien ore por nosotros, cuando estamos enfermos, hermanos, dejemos que oren por nosotros. A veces nuestro orgullo: yo tengo más años en la iglesia y ¿qué me va a enseñar? Bueno, hermanos, Timoteo era un jovencito de 28, 30 años que pastoreaba gente de 50 años. Pobrecito, ya le andaba. Pablo lo tuvo que decir: tómate una copita de vino porque esa gastritis, ese estrés te está causando problemas una gastritis, ¿cómo se llama? Crónica, amén, algo que se genera por el estrés. Y Pablo le dice: tienes que relajarte, tienes que cuidar tu salud. Entonces, si alguien va a orar por usted, usted deje que oren por usted, hermano. Si usted siente, hermanos, el impulso de parte del Espíritu Santo de ir a imponer las manos a una persona, sabiendo, hermanos, que realmente es el Señor, hágalo. Amén. Pero los dones son para edificación de la iglesia. No son para yo resurgir o resaltar más que los demás. Es para que mis hermanos sean, hermanos, edificados. Es algo bien tremendo, hermanos, que cuando nosotros nos juntamos para hacer comida, todos traemos y todos comemos. Y usted probó del chicharrón que yo traje, y yo probé de las flautas que usted trajo. Amén. Eso es, hermano, eso es ahondar en los dones espirituales para edificar a la iglesia. Hermanos, miren,
si realmente los dones no existieran, hermanos, la iglesia, hermanos, no hubiera sobrevivido. Son los dones los que mantuvieron la iglesia viva durante 100 años. Porque el canon aún no estaba cerrado. Dios tenía que hablar de una manera u otra a través de una persona. ¿Cuántos dicen amén? Es por eso que Pablo le dice que haya profecía, que es mejor la profecía que lenguas que no se entienden. Porque Dios tenía que hablar a su pueblo de una manera u otra usando los dones espirituales. Cuando el canon es cerrado, nosotros proclamamos la palabra desde un púlpito, desde una base bíblica, predicando un mensaje expositivo, exegético, amén. Pero mientras que Corinto no recibía las cartas de Éfeso, o no tenía los rollos del Antiguo Testamento, ¿qué iban a hacer? Era Dios hablando a la iglesia, a través de personas para edificación de la iglesia, amén. El segundo punto, hermanos, o la segunda razón por la que los dones deben utilizarse en la iglesia es para perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Hermanos, hablando de la categoría de los dones, es a través de la enseñanza y de la predicación del evangelio que un creyente crece, que un creyente va dando saltos de fe, que un creyente va creciendo en sabiduría, va creciendo en vida espiritual, va creciendo, hermanos, en su vida, en su santidad. Pero los dones también traen, hermanos, la razón por la que los dones deben de utilizarse es porque, hermanos, es para perfeccionar a los santos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros transitamos en una vida, hermanos, llena de prejuicios, llena, hermanos, de mentalidades, llena de filosofías, de enseñanzas, de ideologías. Hermanos, en el tiempo en el que Pablo predicaba era la cúspide de la filosofía, del gnosticismo, y era necesario, hermanos, edificar, hermanos, a los santos, perfeccionar a los santos en la fe de Cristo Jesús. Juan escribe su evangelio, hermanos, porque era necesario escribir ese evangelio, pero Juan es categórico porque habla acerca de la deidad de Cristo. Juan habla acerca de la deidad de Cristo. Lo que dice Juan, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Era necesario perfeccionar a los santos porque en ese tiempo habían filosofías extrañas, hermanos, había pensamientos errados, había falsas doctrinas. El apóstol Pablo aún le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, no vayas a hacer que perezcan y todos perezcan contigo. El apóstol Pablo en la primera carta de Timoteo, hermanos, le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, que debe cortar derecho. Cuando vaya a predicar debe trazar derecho la palabra de Dios, que no se vaya ni a izquierda ni a derecha. Porque la predicación, hermanos, los dones son para perfeccionar a los santos. Un don por el cual nosotros podemos ser perfeccionados es a través de la transmisión de la palabra del Señor, a través de la predicación del evangelio, a través de la predicación, hermanos, eficaz del evangelio. El apóstol Pablo dice: ni mi palabra ni mi enseñanza fueron con sabiduría humana, ni de vana sabiduría humana, carnal, humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pero antes dice: no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo tenía el fin de perfeccionar a los santos. Y si me acompaña a Efesios 4:10, hermanos, vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a los efesios. Una iglesia tremenda, hermanos, otra iglesia tremenda. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo
de Cristo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y fíjese cómo está hablando Pablo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo está teniendo una visión de la, hermanos, de la ascensión de Cristo a los cielos, de la asunción de Cristo a los cielos. El que descendió a sí mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermanos, si unimos este pasaje con Marcos 16, versículo 17 y 18, nos damos cuenta que pasa lo mismo. El que creyere y fuere, dice, el que cree en mi nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá sus manos. Y Dios instituyó a través de Cristo Jesús, hermanos, los dones y los ministerios para edificar a la iglesia y perfeccionar a los santos. No es, hermanos, fuera o aislados de una iglesia o de una congregación. No es, hermanos, en la vida que usted va a luchar, que claro que es una enseñanza viva para nosotros. Es en la iglesia donde somos edificados. El apóstol Pablo no te dice que te vas a edificar allá aislado como los monjes. ¿Cuántos dicen amén? Si de eso se tratara, hermano, vivir una vida ascética, aislada, separada de todo, hermanos, creo que es más fácil. Creo que es más fácil vivir una vida así que tener roces con nuestros hermanos. Creo que es más fácil ser santificados allá en la soledad, en la vaciedad de todo el mundo, sin tener, hermanos, a quien rendirle cuentas. Pero el apóstol Pablo dice que es a través del cuerpo de Cristo donde nosotros somos perfeccionados. ¿Por qué? Porque es a través del cuerpo de Cristo, hermanos, donde los dones surgen, donde los dones saltan, hermanos, para edificar la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los dones son para perfeccionar también a los santos, no solamente para edificar a la iglesia, sino para perfeccionar a los santos. Pero, hermanos, otra de las razones por la cual debemos, hermanos, utilizar los dones en la iglesia es para el desarrollo orgánico de la iglesia. Hermanos, para el desarrollo orgánico de la iglesia. El uso de los dones en la iglesia es para un desarrollo orgánico de la iglesia. Hermanos, lamentablemente a veces necesitamos andar empujando a la gente, y yo decidí predicar esto en esta noche, hermanos, porque el próximo año vienen elecciones y necesitamos, hermanos, echar a andar nuestros dones espirituales. Imagínense que usted tiene una Cheyenne del año y tiene gasolina y no la quiere prender, hermanos, porque no quiere usar su camioneta. Hermanos, necesitamos trabajar, hermanos, en la iglesia usando nuestros dones y ministerios. Usted no es superior al pastor, usted no es inferior a los hermanos de la iglesia. Necesitamos trabajar y usar nuestros dones espirituales dentro de la iglesia. El apóstol Pablo le dice a la mujer: si tú tienes dudas, pregúntale a tu marido. Pero eso también tiene un contexto ahí, hermanos. Pablo nunca prohibió, hermanos, que la mujer no tomara un cargo dentro de la congregación. Lo que pasaba ahí es que la mujer se levantaba y comenzaba a hablar con el marido en plena predicación. Y el apóstol Pablo le dice: hey, pregúntale en tu casa. Tremendo. Hablen en su casa, que te expliquen la casa. Aquí no. Aquí usted guarde silencio. No es así como lo que creemos, va, que Pablo le dijo: usted es mujer y usted se va a callar. No, el apóstol Pablo le dijo: aquí hay orden. Amén. Aquí hay orden, en la iglesia hay orden. Si usted tiene una duda, pregúntele a su marido en la casa. Pero Pablo nunca prohibió trabajar en la mujer, hermanos, dentro de la congregación. Pablo llama a diaconisas.
Pablo llama a mujeres. Hermano, Pablo le escribe a mujeres. Imagínense este cuadro. ¿Cómo iba a dirigirse con Timoteo si Pablo fuera como nos lo pintan a veces, que era un machista? Amén. No le hubiera mandado saludos o no le hubiera dicho o reconocido a Loida y a Eunice el trabajo que hicieron con Timoteo, porque el papá de Timoteo era un griego que era un mundano, sin Cristo. Eso era un trabajo que la abuela y la madre tenían con Timoteo, y ellas lo orillaron a Timoteo a los pies de Cristo. Lo que pasaba en Corinto, hermano, es que había un desorden terrible en las cuestiones litúrgicas. En el culto había un desorden. Pablo no está ordenando, hermanos, Pablo no está ordenando la teología de la iglesia de Corinto. Pablo está ordenando la liturgia de la iglesia en Corinto. ¿Cuántos dicen amén? Pablo nunca le prohibió a la mujer no usar sus dones dentro de la iglesia. Le dijo que si tenía dudas, que aprendiera en su casa con su marido. ¿Cuántos dicen amén? Y usted puede estudiarlo y léalo una y otra vez, Métase a estudiar el contexto cultural. Hermano, si fuera así, ni una de las mujeres pudiera traer aretes ahorita, ni peinados ostentosos. Que el apóstol Pablo también les regaña de cómo se vestían. Amén. Era una cuestión cultural, hermanos. Venían del mundo. Venían de allá de celebrar a falsos dioses. Tenían a la diosa Diana, ahí era el centro el centro de adoración de Corinto. Venían con esas ideas las mujeres adentro de la iglesia. El apóstol Pablo nunca les prohibió usar los dones a las mujeres. Sin embargo, hermanos, a veces por no leer, tener una lectura comprensiva, tomamos decisiones que no son correctas. Y a veces decimos, no, yo no quiero servir porque… No, hermanos, eso es otro tema muy diferente, que sí tiene que ver. Pero, hermanos, los dones espirituales, una de las razones por la que debemos usar los dones espirituales es para un desarrollo orgánico dentro de la iglesia. ¿Qué es un desarrollo? Un crecimiento, una vida. Y el apóstol Pablo, hermanos, vamos otra vez a la primera carta de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer los versos 14, me parece que es al 18, 14 al 23. Otra vez regresamos a Corintios 12, 14 al 23. Fíjese lo que dice. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Qué dice ahí? Dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Estamos hablando de los dones espirituales, hermanos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por qué esto no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que aparecen más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y recuerden, hermanos, que Pablo viene hablando acerca de que los ricos se sentaban a comer, hermanos, se llenaban la comida y luego partían el pan y luego les dejaban las sobras a los pobres. Hacían a un lado a los hermanos más pequeños del cuerpo. Fíjese cómo el apóstol Pablo viene tratando este tema y les vuelve a recordar, ellos son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no menospreciemos al que no damos ni un peso por esa persona.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que con nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Pablo sigue hablando de los dones, hermanos. Pablo sigue hablando de los dones. Fíjese lo que sigue. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, fíjense, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. El apóstol Pablo dice, hermanos, que el uso de los dones en la iglesia hace una iglesia orgánica, viva, hermanos, un cuerpo. El apóstol Pablo, hermanos, no lo semejó, hermanos, a una cosa diferente. ¿Por qué usó un cuerpo? Porque un cuerpo es vivo, orgánico, tiene vida. No es organizado, es orgánico. El cuerpo es orgánico, tiene vida en sí mismo. Usted no necesita decirle al cerebro y mandarle señales al cerebro para que usted respire. El cerebro manda señales a los pulmones para nosotros poder respirar. Hermanos, el cuerpo en los dones espirituales hace que la iglesia tenga vida. Los dones en la iglesia hacen que el cuerpo tenga vida. Use sus dones, use sus talentos. Aún, hermanos, si usted tiene el don de ayudar, ayude. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, necesitamos, hermanos, ampliarnos más a los dones espirituales. El apóstol Pablo estaba interesado en que Corintios sepa de los dones espirituales. Estaba, hermanos, y lo acabamos de leer. Fíjese lo que dice. Procurad pues los dones mejores. Nunca les dice no usen los dones, no los usen, repriman sus dones, no, usen los dones porque eso le da vida a la iglesia. El apóstol Pablo lo único que está haciendo es ordenando los dones dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Si usted tiene un don, úselo, hermanos. Mire, a veces tenemos dones que nos hacen falta en la iglesia. Nos hacen falta dones en la iglesia, que necesitamos, hermanos, de su apoyo para nosotros, hermanos, crecer aún más. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, otra de las razones por las cuales debemos usar los dones en la iglesia es para la expansión del evangelio. Para la expansión del evangelio. Hermanos, los dones eran, hermanos, en la iglesia primitiva un distintivo de los cristianos. Los dones en la iglesia primitiva era un distintivo de los cristianos. Hermanos, en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18, creo que ya muchos debemos de sabérnoslo de memoria. Marcos 16, 18. 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, pero esto tiene que ver, está ligado con la gran comisión.
Está ligado. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. El sello distintivo de la iglesia primitiva era el poder del Espíritu Santo en ellos y el uso de los dones. Hermanos, no reprimían sus dones. La iglesia primitiva no reprimía sus dones. El que predicaba, predicaba. Podemos ver a Pedro, hermanos, en el capítulo 2 de Hechos, cómo se levanta a predicar. Pedro no reprimió sus dones. ¿Cómo ven al cojo en la Hermosa y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? Pedro y Juan, levántate en el nombre de Jesús. Dice que Pedro pasaba por las calles y sacaban los enfermos a las orillas para que Pedro, con la sombra de Pedro, las personas fueran sanadas. No era Pedro, era el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pero los dones espirituales, hermanos, era un distintivo para la gran comisión. Hermanos, hay un testimonio tremendo de una persona que fue a Rusia o a Azerbaiyán, un país de la antigua Unión Soviética, y traía un traductor. Y dice que ya estaban listos para predicar el mensaje y el traductor estaba a un lado. Y el predicador comenzó a predicar y la multitud se empezó a juntar. Y el predicador le dice: hey, ¿por qué no me estás traduciendo? Le dice: tú sigue. ¿Por qué no me estás traduciendo? Tú sigue predicando porque estás hablando en ruso. Y el hermano necesitaba un traductor. Y eso es, hermanos, una historia verídica, un testimonio real. Necesitamos los dones para predicar el evangelio de Cristo. Era un distintivo de la iglesia primitiva. Hermanos, Cristo le dijo a sus discípulos que en su nombre echarían fuera demonios. Me acuerdo que el Señor Jesucristo estaban batallando con un endemoniado. No podían echarlo fuera. El Señor Jesús los regaña: no, esto no, género no sale sino es con ayuno y oración. Pero vemos en la iglesia primitiva, en el poder del Espíritu Santo, hermanos, que los endemoniados eran libres. Hermanos, que con la ropa de Pablo los enfermos eran sanos. Y no es que la ropa de Pablo tenía, hermanos, magia o tenía algo así místico. Es que era el poder del evangelio, el poder de Cristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el uso de los dones es para predicar el evangelio a los confines de la tierra. Necesitamos predicar, hermanos, necesitamos orar por los enfermos y que sean sanados. Hermanos, necesitamos orar por los endemoniados y que sean libres. Hoy hay una crisis de ansiedad y depresión, hermanos, terrible en la vida aún de la iglesia. Y necesitamos, hermanos, poner nuestras manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados y libertados. ¿Cuántos dicen amén? El uso de los dones es para la expansión del evangelio, hermanos, no solamente para quedarnos sentados, hermanos, en la banca esperando a escuchar la predicación el domingo, sino que salgamos, hermanos, a predicar el evangelio de Cristo en la autoridad del Espíritu Santo e imponer nuestras manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. ¿Cuántos dicen amén? Y no estoy diciendo que el testimonio son los dones. Estoy diciendo que se usan para la expansión del evangelio. Cuando el apóstol Pablo arriba, no recuerdo ahorita la ciudad a la que llegó, pero dice que le picó una serpiente. Dice que le picó una serpiente a Pablo y todos se asombraron. Dicen: no, este tremendo es Dios. No, ¿cuál? Yo no soy ningún Dios. Más bien yo vengo a predicarles a Cristo. Él es el verdadero Dios. Amén. Hay testimonios veraces en las escrituras, hermanos, de que los dones son para la expansión del evangelio. Amén. Y por último, hermanos, una de las razones por la cual debemos, hermanos, usar los dones espirituales en la iglesia es porque es la esencia de la iglesia. Los dones son la esencia de la iglesia. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Hechos capítulo 2,
versículo 16. Pedro está predicando su primer sermón, hermanos. Pedro se levantó en la autoridad del Espíritu Santo y dice: estos están borrachos. Estos parecen que estos están borrachos, han tomado mosto tan temprano y están borrachos. El apóstol Pedro se levanta y dice: son las 9 de la mañana, señores, no estamos borrachos. Esto es lo cumplido, lo dicho por el profeta Joel, que se acaba de cumplir ahorita. Fíjese lo que dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Vuestros qué? Vuestros hijos y vuestras hijas. Hermanos, la predicación, la profecía, la predicación, promulgar el evangelio también fue dado a las mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pedro está hablando aquí con una cuestión de predicar y proclamar el mensaje del Señor. Amén. Y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hermanos, los dones son la esencia de la iglesia. Los dones fueron, hermanos, derramados en la iglesia. No fueron derramados, hermanos, a un pueblo o una nación. Qué bendición ser parte de la iglesia de Cristo, porque los dones fueron dados a nosotros para proclamar a Cristo a las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, los dones son la esencia de la iglesia. Si nosotros, hermanos, tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos al día del Pentecostés, ¿usted viera una iglesia presbiteriana? ¿Usted se encontraría con una iglesia bautista? ¿Se encontraría con una iglesia metodista, luterana, ortodoxa? Yo creo que me encontraría en una iglesia pentecostal. ¿Cuántos dicen? Saltando y hablando en lenguas, amén, y profetizando y predicando. Hermanos, los dones son, hermanos, la esencia de la iglesia. Y no estoy hablando de una denominación pentecostal, son la esencia de la iglesia de Cristo Jesús. Hermanos, gracias a Dios que en el siglo pasado un hombre llamado William J. Seymour, con la pasión de encontrar y de creer que los dones estaban vigentes, porque había, hermanos, una sequedad, hermanos, que había acarreado, hermanos, todo esta liturgia, esta alta liturgia, todo hermanos, conocimiento teológico había enfriado a la gente. De repente se levanta ya un predicador llamado John Wesley que decía: tiene que haber una evidencia de tu cambio, tiene que haber una experiencia en tu vida personal de tu cambio. Y se comenzaba a encender la chispa. Y de repente viene William J. Seymour y, hermanos, en una esquina aprendiendo en una clase de blancos, porque no se le permitía, hermanos, estar con los blancos, y la teología era para los blancos. Y de repente dice: es que yo me encuentro en Hechos que los dones están vigentes, que el bautismo en el Espíritu Santo es una evidencia posterior a la conversión, y que hay una evidencia física inicial de hablar en otras lenguas. Y, hermanos, se comenzó el gran avivamiento del siglo XX, y de ahí venimos nosotros. Y por eso creemos en los dones. Hermanos, las Asambleas de Dios es la denominación más grande, y no quiero, hermanos, sonar arrogante, pero es la denominación más grande porque, hermanos, realmente usamos los dones y ministerios para el crecimiento de la iglesia. Los presbiterianos, hermanos, cuando se van a la obra misionera, terminan hablando en lenguas y expulsando demonios, porque, hermanos, predicar a Cristo te hace, hermanos, depender de los dones espirituales, porque vas a librar una lucha en la cual no vas a poder. Necesitas, hermanos, la llenura del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 5. Hechos capítulo 8, versículo 5.
Fíjese lo que estaba pasando, hermanos, con la persecución que desató Saulo. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué hacía? Les predicaba a Cristo. Hermanos, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué hacía? Oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, los dones, los ministerios son el distintivo de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. ¿Quiénes salían? Los espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, necesitamos los dones, ¿sí o no? Necesitamos los dones. Hermanos, aquí en la calle, hermanos, hay gente necesitada. Hay gente que, hermanos, simplemente necesita que la escuchemos. Simplemente necesita que la escuchemos. Hay personas, hermanos, mayores, adultos, que ya nadie les hace caso. Yo me doy cuenta porque aquí hay un señor que saca su sillita donde pongo mi carro y le dije: Señor, buenas tardes, y quiere que alguien lo escuche. Necesitamos, hermanos, ejercer nuestros dones espirituales para el crecimiento de la iglesia. Hermanos, simplemente con conocer la necesidad de las personas, hermanos, eso es una gran victoria. Hermanos, era el distintivo de la iglesia primitiva. Los dones tienen como propósito edificar la iglesia de Cristo, perfeccionar a los santos, un desarrollo orgánico, hermanos. La expansión del evangelio es la esencia de la iglesia primitiva. Necesitamos vivir en los dones espirituales, y como leíamos ahorita en Corintios capítulo 12, 31, dice: use los dones espirituales. Use los dones espirituales. Y para concluir, vamos a Corintios, la misma carta, versículo 13, capítulo 13, versículo 8 al 10. Primera de Corintios 8. Primera de Corintios 13, versículo 8. Amén. 12, 13, 8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y el apóstol Pablo no está hablando de canon bíblico en este pasaje, como nuestros hermanos cesacionistas dicen que está hablando del canon. Lo que Pablo está diciendo es que cuando Cristo venga, cuando venga lo perfecto, cuando venga, hermanos, lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Usemos los dones hasta que Cristo venga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no se pone de pie en esta hermosa noche? Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Necesitamos ahondar en los dones espirituales. Amén. Hermanos, no importa si usted barre, no importa, hermanos. Es más, hasta un don es saber expresarse con la gente. Necesitamos los dones en la iglesia. Necesitamos los dones. Si usted puede ayudar, ayude. Necesitamos, hermanos, fortalecer el ministerio de la iglesia, crecer orgánicamente, sin que nadie nos esté empujando ni obligando. Que el Espíritu Santo nos dé ese impulso de que somos parte del mismo cuerpo. ¿Cuántos dicen amén?
Señor, en esta noche oramos, Señor, para que, Señor, nos